Hola amigas y amigos, nos encontramos una vez más frente a este tablero de ajedrez que hemos querido desplegar para hacer nuestro programa en jaque, después de un muy buen programa, exitoso programa que hemos tenido hace una semana atrás y donde pudimos conocer algo sobre la realidad histórica de Chile y la realidad nacional, a cómo se llegaron a vivir los hechos del pasado reciente. Pero la partida sigue y nos encontramos una vez más para poner en jaque a la actualidad con interesantes invitados y panelistas que voy a presentar a continuación. Pero para poner en contexto el tema que vamos a hablar hoy día, tenemos que hablar de algunas frases que escuchamos a veces que se refieren básicamente al pago de Chile. El pago de Chile es una expresión que es muy propia de nosotros y se refiere lógicamente a si somos o no agradecidos frente a los hechos que vivimos y con quienes de alguna forma estuvieron al compromiso de ayudarnos en situaciones difíciles. También se dice que ante el peligro, Dios, el ciudadano, la gente, clama a Dios y al soldado. Pero cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el soldado despreciado. El tema que nos convoca hoy día se refiere a las Fuerzas Armadas y Carabineros, que son factores fundamentales y pilares fundamentales en el sustento de la República. Y cómo ha sido el sustento que le da la República y cómo ha sido la relación que ha tenido especialmente en los últimos años con el mundo civil. Sin dejar pasar un segundo más, quiero presentar a nuestros panelistas. Está con nosotros Christian Slater, que es un coronel en retiro, es columnista de importantes medios de comunicación, entre otros The Times, El Ojo Digital, y autor de un libro reciente, 40 años al servicio de Chile. Se encuentra con nosotros también don Cristian Lavé, que es coronel en retiro, exalcalde de Providencia, exministro, académico, político y autor de numerosas obras de historia política. Bienvenido, Cristian. Gracias, Roberto. Y se encuentra también en este panel don Gabriel Ormeño, ex subdirector general de Carabineros de Chile en el periodo 1990-1993. Y vamos a entrar en materia de inmediato con estos invitados de lujo que tenemos para el día de hoy. Y quiero preguntarle a Christian Slater, para aquí tenemos dos Cristian, entonces uno Cristiano al cuadrado. Claro, Cristiano al cuadrado, pero El cuadrado es. vamos a partir con Christian Slater. De infantería. Para hacerte una consulta, Cristian, ¿cuál crees tú que han sido las principales características del ejército de Chile? Vamos a hablar puntualmente del ejército, a pesar de que estamos hablando también de las Fuerzas Armadas, en el siglo XIX hasta esa transición hacia el siglo XX, ¿cómo se vivió esa integración de la ciudadanía que se producía a partir de la Guerra del Pacífico y hasta ahora? Gracias por la presentación y un agrado estar con los panelistas tan importantes. En este ajedrez yo solo soy un peón, pero voy a tratar de resumir brevemente, como usted dice. Son 100 años, no es fácil resumir 100 años. Pero yo creo que es muy distinto el ejército que conocimos en 1810 al que después tenemos en el año 1891. Uno parte con una trayectoria y una mochila y con todo lo que fue el ejército español que organizó el primer ejército de Chile en 1606. Y de ahí ya en 1810, con la independencia, pues, estamos hablando del ejército ya de O'Higgins, el ejército de los patriotas. Pero hay toda una tradición que lleva ese ejército, el primer ejército que conocimos a la cabeza con Bernardo O'Higgins.
ese ejército es muy diferente al que vemos en 1891, en la revolución de 1891, una de las revoluciones más sangrientas, una de las guerras más sangrientas que ha tenido nuestro país, lamentablemente, donde murió más gente que en la guerra del Pacífico. Hablamos de 10.000 muertos, en la guerra del Pacífico hablamos de 3.000 muertos, dependiendo del historiador. Bueno, en esos 100 años ocurren muchas cosas. Tenemos varias guerras, la primera guerra con un país extranjero, como fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Después tenemos varias revoluciones, tenemos o guerras civiles, la de 1851, la de 1859, tenemos la guerra o la pacificación de la Araucanía, y que el ejército siempre ha estado presente en cada una de esas situaciones, sean en revoluciones, sean en guerras civiles, sean en guerras de independencia, pero siempre en una situación de guerra. Yo creo que el uniforme y el sable estaban en todas las casas de un chileno en esa época, y yo creo que eso es lo que va formando en ese siglo. Algunos dicen que la República termina o prácticamente termina de organizarse con la revolución o la guerra civil de 1830, cuando empieza el régimen portaliano, o con la batalla de Lircay. Pero yo creo que la nación, la república, el nacionalismo prácticamente se forma durante todo el siglo XIX. Que 100 años en realidad es poco para la vida de un país, sí, prácticamente, y estos hechos van de acuerdo, digamos, al desarrollo de nuestra nación y a la formación de su nacionalidad, ¿cierto? Así es. Don Gabriel, históricamente se conocía la autoridad policial en los primeros tiempos, digamos, ya estamos hablando en la conquista y durante la colonia, a la autoridad policial del alguacil mayor, que fue instituida, entiendo, por don Pedro de Valdivia en 1541. Eso en adelante, ¿qué relevancia tuvo para ir desarrollando las policías y llegar a Carabineros de Chile? Bueno, en primer lugar, yo creo que eso refleja la importancia que siempre ha tenido la función policial en los países. Uno de los primeros actos de Pedro Valdivia fue establecer al alguacil mayor, la primera persona con responsabilidad en el mantenimiento del orden y la seguridad, el alguacil Juan Gómez de Almagro, y de ahí para adelante van sucediendo una serie de instituciones que se van formando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los recursos, de acuerdo a los momentos que se vivían. Todas han ido incorporando algo, todas. Tanto así que nosotros al alguacil mayor lo recordamos mucho, incluso la escuela de formación nuestra lleva el nombre del alguacil mayor Juan Gómez de Almagro, hasta llegar al año 27. Se pasó por muchas organizaciones policiales. Incluso en el tiempo de la Guerra del Pacífico se formaron 2 unidades en base a policía, el batallón Bulnes aquí en Santiago y el batallón de Valparaíso, que fueron a la Guerra del Pacífico. Bueno, en este sucesivo tiempo todas van agregando algo. Esa experiencia se va sumando, nunca se ha dejado de mano. Hasta llegar al año 27, en que Ibáñez, en un acto importantísimo, que a veces poco conocido, funda Carabineros de Chile, establece. ¿Y quiénes lo forman? Por una parte, el Cuerpo de Carabineros, que era una organización del ejército que se organizó a principios del siglo para combatir el cuatrerismo rural. Y tanta importancia le dio el ejército que organizó una escuela. El año 1908 se organiza la Escuela Carabineros, la misma escuela de hoy día, para formar los oficiales que van a estas unidades del Cuerpo de Carabineros. Y hay otro detalle importante que poco se conoce. El ejército le da tanta importancia a esta función policial que a los jefes de esta unidad, antes de designarlos, los mandaba a Europa. ¿A qué? A ver qué es lo que estaba ocurriendo en materia policial en Europa. El general Fernando Sepúlveda Fray, el general, los últimos generales, el general Francisco Flores Ruiz, que es el autor del libro El Carabinero, todos ellos los mandaron primero
a ver qué es lo que ocurre para darle fuerza a esta nueva organización, que fue importante en el combate al cuatrerismo, a mantener la seguridad en la parte rural, dentro de los cuales sobresale especialmente Trizano en la zona de la Araucanía. Él fue el gran pacificador de la Araucanía. Bueno, y la otra parte son las policías fiscales y las policías municipales, que ya eran pequeñas porque eso fue un proyecto fracasado. Se crearon las policías municipales, pero prácticamente eran personas que estaban al servicio del alcalde más que al servicio de la comunidad. La organización policial, el objetivo principal es servir a la comunidad, es un fin, una obligación social, esa es la finalidad. Más que servir al gobierno de turno, a las autoridades, la finalidad es servir a la comunidad, esa es la obligación. Ibáñez había sido director de la Escuela de Carabineros como mayor, siendo oficial de ejército, y después fue jefe de las policías fiscales en Iquique. Por lo tanto, él conocía estas dos grandes vertientes. Dijo, ¿para qué tantas policías? Una sola. Y ahí, siendo vicepresidente del país, coronel de ejército en servicio activo, funda Carabineros de Chile. Y ha pasado también algo raro. Hoy día, después de eso, es muy común todavía hablar del cuerpo de carabineros. Yo he visto editoriales del Mercurio de no hace muchos días, en muchas leyes hablan del cuerpo de carabineros y leyes que le crean misiones a una organización que dejó de existir el año 27. Entonces uno dice, tan fuerte fue la influencia de esta organización que hasta el día de hoy muchos hablan. El otro día incluso, el 27 de abril, el presidente de la República, que estaba fuera del país, le mandó una tarjeta para celebrar el día al general director y le hablaba del cuerpo de carabineros. Miren, esas son las cosas que muy pocos las saben. Pero todo esto fue sumando. Todas las organizaciones entregaron, indudable que las últimas tres, especialmente las policías fiscales y el cuerpo de carabineros, le entregaron lo que es hoy día, lo que es Carabineros de Chile. Los carabineros entregaron la disciplina, el uniforme, entregaron todo ese gran espíritu, esa gran voluntad de enfrentarse a los problemas sin pensar en los recursos, en los medios, sino que el cumplimiento de la misión, y ahí está el resultado. Yo creo que, y es por eso que Carabineros siempre ha sido una institución muy querida por la comunidad, y ustedes ven, siempre piden, la comunidad que pide tener su retén, porque les da un síntoma de seguridad y de confianza. Vamos a avanzar sobre eso más adelante, pero también quería consultarle a don Cristian Lavé, considera cuál fue la importancia que tuvo la Guerra del Pacífico como un aspecto, no sé si fundacional, respecto a la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad chilena. ¿Marcó eso un cambio respecto al ciudadano involucrado en las Fuerzas Armadas? Roberto, yo creo que aquí, más allá de la Guerra del Pacífico, a mí me gustaría tomar como dos elementos de que hicieron otros panelistas. Hemos hablado de las instituciones, tú me estás hablando de un momento como en la guerra. A mí me gustaría juntar eso y ponerlo en un contexto de lo que es una sociedad. Aquí se nos olvida el hombre, se nos olvida el soldado, se nos olvida cómo el soldado ha marchado siempre al lado de la patria. Por eso es que estas instituciones son las permanentes. Las otras instituciones van cambiando, se disuelve un partido, se crea otro, me refiero a un partido político. Pero las Fuerzas Armadas y Carabineros, me refiero a todas las instituciones armadas, son las que le dan sustento en el tiempo a una sociedad. Es la que tiene que ir consolidando uno de los componentes básicos del Estado, como es la soberanía. Va constituyendo un elemento central también del Estado, que es la nación. El soldado se funde, o más bien nace de la nación, nace del hombre común y corriente, nace del guaso, y esos crean esta institución que hace que en el caso del ejército sea una institución siempre vencedora, jamás vencida, que por la vía de la paz ha conseguido el máximo desarrollo del país. Porque aquí hablábamos de la guerra, pero yo quisiera hablar de las veces que los militares, los soldados han evitado la guerra. Vamos a hablar de ese punto más adelante también. Por ejemplo, de la paz
que se logró durante el gobierno militar con los países vecinos, que estuvimos al borde de un conflicto. Y de la entrega. Eran las dos cosas que yo lo escuchaba aquí, dos historiadores potentes. El elemento, no sé si sociológico, valórico, el hombre que se adhiere o que ingresa a una de estas instituciones está, y hace pocos días lo vimos, juramentado a servir hasta rendir la vida si fuera necesario. Eso, ¿quién más lo hace? ¿Quién más le dice al momento de graduarse, juro por Dios y por la bandera, servir a mi patria? Y hacerlo. Y eso no significa entrar en conflicto, es evitar. Por eso que el ministerio se llama Ministerio de Defensa. Porque es materializarlo, es concretarlo. Somos los seres humanos, somos los soldados, somos la familia de los soldados, las que hacen que estas instituciones cumplan las funciones que decía el general Ormeño o que decía Cristal Leite. Y la guerra del Pacífico, ni qué decir, pues ahí es el ejemplo máximo de el hombre entregado a defender a la patria y en las peores condiciones, pues, porque no teníamos la fortaleza que tenían nuestros enemigos. Y por eso a eso me refiero. Y puro corazón. Entonces, yo creo que la gran herencia de la Guerra del Pacífico es constituir esa amalgama entre el hombre, incluso la mujer, porque se nos olvida las cantineras, hoy día que estamos con este problema de género. En la Guerra del Pacífico las cantineras fueron acompañando a sus soldados y les cerraron los ojos cuando se morían, los cubrían con una bandera. Ese es el soldado chileno que de repente habla, hoy día se hacen gárgaras para referirse a los militares o al ejército. Bueno, esta patria la hicieron chilenos que vistieron uniforme y que se juramentaron porque la bandera que está por ahí siga flameando. Entonces, no había una mayor diferencia, digamos, el soldado era el chileno y el chileno era el soldado. Además, como decía el general Ormeño, estas son instituciones que parten casi de la nada, o sea, son personas que se adhieren, incluso entiendo que el propio Higgins se va sumando a las acciones de independencia. Entonces, creo que ahí hay un factor que al día de hoy es necesario recordar. Y tú, Cristian, ¿cómo ves que está hoy día la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad en este momento? ¿Cómo lo percibes tú? Tú que estuviste hasta hace poco tiempo integrando las filas de la institución. Bueno, lamentablemente no las veo muy buenas. Pero creo que se tiende a confundir a veces, porque los ataques a veces son a las cúpulas, así como los ataques a los partidos políticos son a las cúpulas de los partidos políticos, esas cúpulas que a veces han secuestrado a los partidos políticos. Y yo no veo a los sargentos, al subteniente o a mi capitán yendo al Congreso a dar explicaciones. O sea, son los que están al mando y que, por ser los comandantes y tener responsabilidad de mando, son los que van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que hay que separar, porque en el día a día, el soldado, el sargento, en su mayoría los soldados incluso profesionales, aquel que se salga de ese código ético va a ser apuntado con el dedo. Y tampoco se trata de encontrar culpables cuando la inocencia existe y se tiene que comprobar de que hubo un delito. Entonces yo creo que la gente en general eso lo entiende. Don Gabriel, estamos viviendo unos tiempos complicados, ¿cierto? El manejo indiscriminado de la información, las redes sociales, pero también hay un tema que se relaciona con este individualismo exacerbado que estamos viendo, especialmente las nuevas generaciones, el tema del poner el yo por delante, ¿no es cierto?, frente a veces al colectivo, y uno ve como ciudadano común la difícil relación, lo difícil que es el trabajo del carabinero en la calle. ¿Cómo ve usted hoy día esta actividad que desarrolla, que tiene que desarrollar Carabineros tan ingrata a veces? No, yo diría que cada día se ha ido complicando
porque yo creo que se han hecho mal las cosas. En primer lugar, se habló se generalizó la crisis. ¿Cuál es la misión de Carabineros? Mantener el orden público, hacer prevención en el problema delictual, dar eficacia al derecho. Y eso nunca ha estado en crisis. El problema pasó una cúpula en servicio de intendencia, que un grupo de oficiales se puso de acuerdo para robar plata de personal, y después la situación huracán, en que la dirección de inteligencia, que no es operativa, se metió en un nuevo problema. Pero la función policial ha estado siempre permanente, el hombre el de la calle, el retén, el jefe de la tenencia, todos cumpliendo su misión. Entonces, eso ha ayudado mucho a desprestigiar a Carabineros, al generalizar como que la institución está en crisis. Y aquí tiene mucha responsabilidad, incluso autoridades empezaron a hablar, hay que modernizar. Oigan, si la función ha sido la misma. Y por el otro lado, también se ha legislado mal. Dese cuenta que antes que apareciera la reforma procesal penal, Carabineros, a pesar de sus recursos escasos, mantenía el orden y la seguridad. Y tanto así, que en el primer gobierno de la Concertación, en materia de seguridad, el programa no traía nada, no había una línea. ¿Qué significaba? Que la seguridad en este país estaba dentro de bien. ¿Cuándo se empieza a complicar? Cuando eliminan primero que nada la detención por sospecha, que era una norma que estuvo vigente 92 años. La eliminan y la han tenido que cambiar 4 veces por leyes, porque mal hecha. Con lo cual, una tremenda herramienta que tenía Carabineros para detener a las personas que, estando en circunstancias, daban designios para atribuirle malos designios. O sea, uno nota que Carabineros con el tiempo también va afinando el ojo y sabe quién es delincuente y quién no es delincuente. Se la quitaron. Y después viene la reforma procesal penal, que prácticamente el Carabineros lo transformó en un número, y toda la experiencia, 75 años, se la pasan a los fiscales. Y además se legisla de tal manera que hoy día la víctima prácticamente no tiene ningún derecho. Hoy día el delincuente lo defiende el defensor público, el Instituto de Derechos Humanos y ahora últimamente la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos. O sea, se ha ido complicando, no porque el carabinero lo quiera, porque no lo entienda. Así que las instituciones policiales se hacen para darle mejor calidad de vida a la sociedad, para defender a la sociedad, para estar al lado de las víctimas y no estar al lado del delincuente. Y hay que pensar que si usted prepara bien un carabinero, el carabinero solo va sabiendo con el tiempo, oye, ¿dónde está la delincuencia? ¿Quién es el delincuente? Oye, sí, hay carabineros que yo incluso me sorprendía, el ojo policial de esa gente, que la van desarrollando con el tiempo, porque es su profesión, es su actividad y la hacen los 24 horas del día. Entonces, claro, y de eso tiene razón. Se ha ido distanciando porque también los medios de difusión han exagerado mucho, pero yo me alegro porque se está recuperando. Y lo otro, perdón, es que uno ve en la calle que se le ha perdido el respeto al carabinero. Precisamente porque recién vimos una situación que pasó hacia la cordillera que demuestra de alguna manera cómo a alguien se le ocurre faltar. En otros países, oye, tocar a un carabinero, tocar a un policía, perdón, oye, de inmediato, esposado, porque no se le puede hacer. Claro. Entonces, todas estas cosas han sumado, sino que se ha legislado para proteger al delincuente. Cristian, aquí hay un tema que uno ve, hay una especie de dicotomía en la gente. Hay una cierta, no sé cómo llamar, la relación de amor y odio con lo que es las instituciones y lo uniformado. Yo creo, Roberto, que aquí hay un tema, un poco lo que decía Cristian y Mejía Ormeño. El tema es político. El tema es político. Aquí la sociedad civil, tú hablabas de la sociedad del hombre común y corriente. Ese hombre quiere a su ejército, quiere a su carabinero, lo respeta, el hombre de bien. Me refiero a la persona de bien. Si el problema es que los políticos han hecho, digamos, tarea de desprestigiar a las instituciones, de crear la desafectación de esta institución permanente con la base nacional, de reescribir la historia, de condenar
para siempre al último rincón a las instituciones. Yo creo que aquí hay un problema político y el principio básico a jugar es el principio de la autoridad. Cuando una autoridad no sabe ejercer ese principio, todo se laxa. Y como decía el general Ormeño, por supuesto, yo no sé si alguien se atrevería a tocar un bobby en Londres o a no ponerse el cinturón de seguridad en Estados Unidos o a tomar alguna reacción con respecto a un policía. Pero aquí le hemos quitado todo, toda su prestancia, todo su talante, toda su acción preventiva de presencia. Entonces, todo el mundo, es un tema político. todo el mundo pide seguridad, pero nadie quiere autoridad y nadie quiere que la autoridad se ejerza sobre sí misma. Yo lo único, perdón, lo único que no sé si estoy de acuerdo con Cristian, pero más me trato los mandos son los representantes de las instituciones. No hay que separarlos de las instituciones. Distintos son personas, pero cuando el mando va, el general va a la Cámara a presentarse en una comisión, va como comandante de la institución. Y él representa a toda la institución. Porque si no empezamos a desafectar las responsabilidades y empiezan a quedar divididos, o sea, fracturado, craquelado el eje. Las instituciones son esencialmente verticales. Y lo que haga el mando tiene que ser de acuerdo a la disciplina o obedecido por su subalterno. Bueno, distintos son los casos personales, distintos son los casos que uno podría imputarle a una u otra persona. Actual en este momento, tomando en este contexto de pérdida, yo diría pérdida un poco del sentido de las autoridades del valor. ¿Cómo crees tú que está percibiendo el ciudadano común a sus Fuerzas Armadas? Bueno, es un poco lo que ya habíamos hablado, o sea, yo creo que las Fuerzas Armadas y en general el Ejército se tiene que ir adaptando a los nuevos desafíos. Y en esos desafíos está también un cambio de cultura, un cambio de cómo se hacían antes las cosas. Y eso significa cambiar la forma de hacer las cosas. Y ese cambio de cultura no es fácil hacerlo en una institución, como decía mi coronel, tan permanente como es el Ejército y que nace con la pata. Son cambios lentos y que por mí ojalá nazcan de adentro de las instituciones y no que se les impongan algunas cosas. Entonces cuando hablamos de los cambios, yo veo que las instituciones deben hacer una verdadera revolución y no sabemos quién va a dirigir esa maniobra. ¿Y quién responde por esas órdenes? Interior, claro. De quién van a depender las fuerzas, quién va a mandar, la va a mandar Carabineros, la va a mandar la PDI, lo va a mandar el Ejército. Entonces hay una serie de cosas, de regulaciones que son necesarias antes de dar una misión como esta. Es un punto importante esto que acaba de ocurrir y en realidad aprovechemos de tocar un poco ese tema. Yo no lo veo tan mal siempre que esto esté bien regulado. Yo no creo que se trata de que una institución se meta en la otra. Pienso que la intención es ayudar con su presencia. No hay que olvidarse que gran parte del desarrollo de Chile, mucho tiempo atrás, de ir estableciendo unidades militares en muchas partes del país, y eso permitía desarrollo, porque el hecho de existir una unidad da seguridad. Y yo lo voy a decir más, por ejemplo, todo el desarrollo oriente aquí de Santiago se hizo gracias a la cantidad de retenes en los tiempos del Cuerpo Carabinero, desde el retén Vitacura, Hierro Carrera, hacia arriba. ¿Y por qué se veía la gente? Porque había seguridad, o sea, su desplazamiento ya da seguridad. Ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, no sé, yo no lo veo como una cosa tan mala, todo lo contrario, creo que puede ser un buen complemento, porque no hay que olvidarse que en este momento hay problemas. Hoy día no ha sido una tarea fácil controlarlo, se han metido en todos los lugares, en toda la sociedad. ¿Y qué opina usted, Cristian, respecto a esto? Y considerando además, esto lleva a una pregunta. No solo en este aspecto, sino en los temas de defensa, ¿se estará aprovechando bien los recursos humanos, técnicos,
que tienen en este momento las instituciones, tanto para la defensa como para los aspectos estos que la están empleando ahora en otras tareas? A mí me preocupa la designación, no, particularmente no me gusta, decirlo claramente. Aquí van a encontrar los señores políticos la forma de echarle la culpa a alguien. Y como no van a respaldar a las instituciones, ni le van a permitir hacer lo que lógicamente tienen que hacer, va a seguir el tema del narcotráfico y la culpa la van a tener los militares ahora. O sea, si no existe la voluntad política, no existe información, si este es un tema de información, o sea, de inteligencia, lo mismo que pasa en la Araucanía, ¿cómo va a ser posible que 10 personas ¿cómo se llama? De la CAM ataquen todos los días a un retén, camión, y nadie sepa quiénes son? Y que cuando los detengan, como decía el general Ormeño, los defienda medio mundo y terminan siendo inocentes, y los carabineros presos. Entonces, si la autoridad no está respaldando estas instituciones que tienen que dar la seguridad que dice el general, bueno, vamos a terminar con el narcotráfico desembosado, luego va a venir el tema que hay que controlar las migraciones, y donde tienen que estar no están. Entonces les están desnaturalizando las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros forman parte, uno de los componentes del Poder Nacional. El Poder Nacional es la energía que tiene un país para relacionarse con otro Estado. Y si nosotros estamos debilitando el Poder Nacional con una economía que no crece, con una economía estancada, con una institucionalidad debilitada, porque las leyes son malas, y con las instituciones también negadas a actuar, el país se va debilitando y dejamos de ser ese país que en la década de los 90 terminó siendo el país referente en América Latina. Crecíamos al 5%. Teníamos empleo, o sea, para pleno cifras empleo. que se manejan pleno empleo. Esa sociedad se construyó entre el 70 y el 90 con orden, con disciplina, con términos claros. Hoy día lo que se hizo, eso se ha laxado, le han quitado el peso a las instituciones y por supuesto que eso se desembosó, se laxó definitivamente. ¿Y cómo ves tú, Cristian, digamos, esta pérdida, digamos, no sé si llamarle confianza o de cariño hacia las instituciones, que se fue generando prácticamente en los últimos 30 años, desde que se entregó el gobierno militar hasta ahora? ¿Cuánto ves tú de la política en esto, de aprovechamiento político para ir disociando, diría yo, el afecto de la gente hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros? A ver, el año 2004, 2005, las instituciones, las Fuerzas Armadas tenían un nivel de aprobación que estaba cercano al 70%. Hoy día tenemos un nivel de aprobación que está cercano al 40% y la PDI en este momento es la que tiene sobre el 70% de aprobación. Pero siempre sobre las otras instituciones, o sea, estamos sobre los partidos políticos, sobre el Congreso, sobre otras instituciones muchas autoridades del país. O sea, las instituciones, partiendo por la Iglesia hacia abajo, están cuestionadas. Entonces, y es un tema mundial, no es solo aquí en Chile. Entonces, yo creo que, y además la prensa, en este afán de vender el periódico y que ahora se están cambiando todos a internet o hacerlo todo por otros medios, de vender la noticia, de subsistir, también no nos ha favorecido en ese aspecto y son, por supuesto, marcan opiniones a través de los medios y hay líderes de opiniones también que van marcando tendencias. Entonces, todo eso nos va cooperando a esta sana convivencia que deberíamos tener los chilenos y al respeto que deberíamos tener a nuestras Fuerzas Armadas. No significa que lo tenemos que cuidar nosotros mismos, lo tenemos que cuidar todos los chilenos, todo aquel que se sienta patriota o perteneciente a este país, porque cada día vamos perdiendo más soberanía. Cuando desprestigiamos a nuestras instituciones vamos perdiendo soberanía. Cuando en una población, y no solo en la frontera, la autoridad no llega, es perder soberanía. Entonces vamos a tener militares también en las poblaciones, porque hay poblaciones aquí que no entran ni los carabineros. Entonces,
Esto de solucionar los problemas de seguridad, llamando a las Fuerzas Armadas a que se integren sin regulaciones, porque no tenemos ni la instrucción en la escuela militar y en la escuela suboficial, no le enseñan a los oficiales y a las clases. Entonces, tenemos que partir por regular primero y no por practicar a nuestras Fuerzas Armadas internacionalmente ante nuestros vecinos, porque vamos perdiendo soberanía. Las Fuerzas Armadas de hoy, ante la vista de nuestros países que los limitan, no son las mismas de las que teníamos el año 78, cuando estuvimos a punto de una guerra con Argentina, o cuando estuvimos a punto de una guerra con Perú. 140 años de paz, o casi 140 años de paz, eso tampoco la sociedad lo evalúa. Argentina, Perú, Bolivia, en el siglo XX o el siglo XX, bien digo, tuvieron guerra, nosotros no las tuvimos. La guerra del Chaco, 60.000 muertos. La guerra de Argentina con Inglaterra, miles de muertos. La guerra de Ecuador, 2 veces con Perú, otros tantos miles de muertos. ¿Y cuántos muertos hemos tenido nosotros en el siglo XX? Ninguno en estas guerras. Don Gabriel, ¿usted siente, usted que, digamos, conoce más del pasado reciente de las instituciones por cuanto fue su director general de Carabineros, siente que ha habido un pago de Chile respecto, esto que llaman el pago de Chile, esta ingratitud respecto a cómo se vive, cómo se trata hoy día, cómo a la Fuerza Armada y Carabineros ha habido un aprovechamiento político respecto a lo que deviene desde el gobierno militar hasta ahora? Yo creo que la comunidad sigue queriendo el Carabinero. Es cierto que las encuestas han bajado por estos problemas puntuales, pero yo creo que ha sido más un problema de la esfera, de los políticos y de a veces de los medios de comunicaciones que han tratado de distanciar el Carabinero de la comunidad. Oye, si todos los días hay como 40.000 procedimientos diarios, que haya una equivocación, oye, es factible, pero Carabineros tiene más de 1.100 mártires, gente que, como decíamos, oye, se comprometió una tremenda voluntad de enfrentarse a los problemas para defender a su sociedad. Porque esa es la razón de ser, no tiene otra. Yo no voy a rendir mi vida por mí mismo, voy a rendir la vida por defender a la sociedad para la cual yo me eduqué, me crié y recibí instrucciones. Entonces, claro, es cierto, han habido, porque, como le decía yo, algo decía antes, el problema es que hay un aprovechamiento aquí de la crisis, la situación que ha ocurrido con la legislatura, que de alguna manera le han quitado las atribuciones al Carabinero. El Carabinero hoy día, a veces, yo lo veo, tiene sus dudas. Hoy día, oye, todo hay que preguntárselo al fiscal, ¿sí? Y usted ve que hay una serie de discusiones de ley en el Parlamento que de alguna manera tratan de reforzar o restituir los recursos. Oye, siempre Carabineros ha tratado de esforzarse de cumplir la misión y a veces los recursos han sido escasos, sin embargo se ha cumplido igual. Yo creo que más de modernidad hoy día lo que se necesita son más recursos, más medios, de tal manera de que el hombre pueda cumplir mejor su función. Y apoyarlo a través de las leyes, desde cuenta que había un delito que sancionaba el Código de Justicia 1416, que sancionaba al maltrato de obra, incluso sin provocar lesiones. ¿Cuál era el bien jurídico que se protegía con esa norma? La función policial. Pero hoy día usted puede insultar al carabinero, golpearlo, siempre que no le produzca lesiones, puede zamarrearlo, escupirlo, insultarlo. Darle una bomba molotov. Y no tiene sanción. Porque los legisladores eliminaron la norma que protegía la función policial. Dejaron desprotegida la función policial. Entonces, con uno ve esas aberraciones. Sí, pero al carabinero, por ejemplo, que pistonea en una protesta a un chiquillo, lo echan al carabinero. Claro. Oye, y no es un trabajo fácil ser pistonero, y no cualquiera se sube arriba del carro lanzagua a hacer esa función. Entonces, realmente hemos ido en sentido contrario. Por ahí está la cosa. Entonces, lógicamente,
Cuando usted esas cosas las repite, las vuelve a repetir todos los días, 1000 veces, un problema de ese tipo, oye, la comunidad va formándose una opinión contra ese carabinero que está cumpliendo una misión y a la vez usted le está limitando sus funciones. Hoy día, ¿qué es lo que demanda la gente? Demanda más seguridad. ¿Cuántos planes hay hoy día para parar el portonazo y tantas cosas? El problema es grave. Incluso leí que el presidente de la República se subió arriba de un helicóptero a hacer función policial. Está en la legislación, como he dicho. Aquí un problema político. No se ha querido darle fuerza a los carabineros y todas las atribuciones de la noche a la mañana, toda la experiencia de 75 años, se la pasaron a los fiscales. ¿Y quiénes son los fiscales? Los mejores investigadores de Chile, los mejores abogados de Chile, los hombres con la mayor experiencia en estas materias. Oye, si uno nace, se va haciendo policía a medida que va subiendo, va aprendiendo, son años, son experiencias. Bueno, eso es lo que... Esta es la consecuencia hoy día, que es muy difícil. En mi concepto, bajar esos índices, oye, complicado, súper complicado. Pero ahí, perdón Roberto, sí, antes de que pases a la otra pregunta, ahí es donde se ve la maña política, porque esto los políticos se han dado la maña para desprestigiar a las instituciones y han creado esta desafectación. O sea, está el Foro de Sao Paulo, o sea que hay una intencionalidad manifiesta de los grupos políticos por afectar. Quiere a sus Fuerzas Armadas, quiere a sus soldados, como decía Cristian, quiere su foto cuando hizo servicio militar y todo. Aquí hay una intencionalidad manifiestamente política y eso no va a terminar, va a perseverar y nosotros tenemos que tener la tranquilidad, la fuerza de escribir la historia con tintas derechas. Aquí están tratando de, por este desprestigio, por estas cosas, de reescribir una historia que no es la verdadera, es la historia que ellos quieren inventar. sobre eso mismo, hablando de las responsabilidades de todo nivel, porque a las Fuerzas Armadas se le achaca a cierto sector del país haber intervenido, ¿no es cierto?, en un pronunciamiento militar el 11 de septiembre de 1973. ¿Dónde se encuentra la responsabilidad y el origen, a su juicio, respecto a esta situación? Si lo mejor es que explicarle a los televidentes que piensen en Venezuela. Venezuela es como la película que Chile no pasó. Que vivimos antes del 73. Y que vivimos antes del 73, pero que gracias a que la comunidad se organizó, la comunidad civil, la institucional, la Contraloría General de la República, el Parlamento, la Iglesia, todas esas instituciones actuaron y cuando se les acabó la instancia que el derecho les daba, convocaron a sus Fuerzas Armadas como última reserva de la patria. Y esa es lo que estamos viendo en Venezuela, las Fuerzas Armadas absolutamente cooptadas por el poder político, por la corrupción. Y resulta que el señor Lago, que fue un enemigo, que ha sido siempre un enemigo acérrimo de los militares, está pidiendo que intervengan los militares, llamando a los militares en Venezuela. Entonces, ¿cómo entendemos? O sea, yo creo que aquí Venezuela nos está enseñando lo que pudo haber pasado en Chile si no hubiese habido una comunidad organizada, insisto, y unas Fuerzas Armadas estructuradas, ordenadas, organizadas, cohesionadas, porque aquí actuaron las 4 instituciones de la mano, al unísono, y estuvieron durante todos los 16 años juntos. y con una acción que, digamos, cambió la cara del país. Chile se anticipó 16 años a la caída de los muros. El muro va a caer en el 89 y Rusia va a caer, la Unión Soviética va a caer en el 91. Chile el año 73 se sacó el yugo comunista. Cuba no se lo ha podido sacar. Venezuela lleva todo el tiempo del mundo tratando de sacarse. Entonces, no compremos cuentos fantásticos, no nos hagamos eco de interpretaciones torcidas.
leamos la historia es muy clara, es muy nítida, los fundamentos, digamos, las causas, que digo, de lo que fue la intervención militar en Chile en el año 73, es nítida, es clarísima. Cristian, ¿cuál es tu visión respecto a lo que está pasando, lo que ha pasado en Chile después de los hechos del año 73 en adelante, con el advenimiento de la democracia o los gobiernos civiles? Comenzó, ¿no es cierto?, a aplicarse un sistema procesal penal especial, digamos, para los militares, que es un sistema que está derogado en Chile. Y respecto a la amnistía que se aplicó en algún momento, ella se mantuvo para un cierto sector, prácticamente para los que hicieron acciones terroristas, no hay ninguno preso en este momento, ¿no es cierto? Pero sí se siguió ejerciendo esto, no hubo amnistía para el mundo militar que combatió a este otro sector. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cuál es tu visión al respecto? La sociedad ya conoce el tema perfectamente bien, o sea, cualquiera sea su color político, entiende de que aquí se está aplicando una justicia que no existe, que quedó derogada el año 2005, si no me equivoco, paulatinamente fue derogada la antigua justicia, la inquisitiva, esa que se eliminó justamente por lo mala que era, y se le está aplicando ahora a los que son perseguidos por temas de derechos humanos una justicia que no existe y una ficción jurídica donde un juez crea una situación ficticia de un secuestro permanente y otras barbaridades más para perseguir a gente que incluso cumplía órdenes. O sea, un soldado que ni siquiera tenía su mayoría de edad, porque en esa época era los 21 años, que tenía 18 años, estaba haciendo servicio militar y le ordenaron disparar, ahora lo persiguen y lo están metiendo preso. O sea, no lo tienen, es que está preso. Pero mi crítica, más allá de todas estas cosas que ya conocemos, es a la sociedad. La sociedad, yo creo que ha sido traicionera, nos ha traicionado a Chile. Esta sociedad conoció lo que pasó aquí en Chile. Conoció cuando asesinaron a un comandante en jefe, como al general Schneider. Conoció cuando el gobierno de la Unidad Popular tenía a 11 ministros militares y las Fuerzas Armadas y Carabineros actuaban para impedir huelgas y disolvían huelgas. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Eso que vivimos en esa época pasó en ese periodo del gobierno de Allende, del gobierno de la Unidad Popular. Vimos los paramilitares también, la gente del GAP, que andaban colgados de unos Fiat 125, ¿no es cierto?, con armamento de distintos colores, los autos. Tuvimos todo lo que estamos viendo en Venezuela y eso lo vio la derecha, la izquierda y lo vio la sociedad completa. Y esa sociedad de ahora se lava las manos. La sociedad es una hipócrita y ha dejado abandonado a las Fuerzas Armadas completamente, partiendo por los políticos de derecha que son un desastre. Don Gabriel, sobre lo mismo, ¿cuánto ve usted la responsabilidad del estamento político en, digamos, en no poder llegar a dar una vuelta de página hacia el pasado y poder proyectarse hacia el futuro? ¿Cuánto ve usted de la responsabilidad del estamento político en general? Las cosas se han, no sé, no han caminado como todos quisiéramos. Pasaron allá con el criterio de hoy día, eso es estar a ciegas. Oiga, la gente nuestra que está procesada eran cabos, carabineros, subtenientes, tenientes. No hay mando. ¿Qué función del mando corresponde? No me va a decir usted que carabineros lo mandaban los subtenientes y los cabos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay cero responsabilidad de esa gente y no ha sido fácil. Esa gente ha sufrido mucho, su familia ha sufrido, ha sido complicado. Yo creo que, como bien decía, aquí hay una gran responsabilidad de la sociedad que realmente ha dado la vuelta a la espalda para este problema. La gente que se sacrificó, que dio su vida porque volver a los cauces naturales y lógicos, hoy día está presa, los terroristas están libres y esa gente sufriendo, oiga, y no hay perdón ni olvido, usted lo vuelve a repetir todos los días, gente nuestra que tiene 85 años enferma, presa, respondiendo por algo que no hizo,
Si eso es, al margen de que hubo algunos hechos, esa gente que está no tenía ninguna responsabilidad, hoy día casi todo, y además de eso, dentro de las instituciones de una carrera, sirvieron a la sociedad durante 20, 25 años, llegaron a altos grados, generales, coroneles, comandantes, y hoy día son un peligro para la sociedad. Realmente eso tremendamente injusto. Y aquí la sociedad es la gran responsable de esta situación. Y de eso se aprovecha mucha gente. Porque además, esto ha sido un poco, hay que decirlo, ha sido un negocio. Porque para poder obtener alguna indemnización hay que tener condena. Entonces, ¿cuál es lo importante? Condenemos y después vienen las tremendas indemnizaciones. Cristian, para ir cerrando y a ver si todos podemos opinar en algo, ¿qué sería necesario para llegar a esta reconciliación del alma nacional? ¿Qué sería necesario para volver a que todos pudiéramos mirarnos a la cara con confianza? Lo que ha faltado, que es la esencia de un estadista, un hombre de Estado, una visión de futuro. Los pueblos, las naciones, la gente se une hacia el futuro, no se une hacia el pasado. El pasado nos va a dividir, vamos a terminar entre o'higuinista y carrerino, o sanmartiniano. El hombre se une hacia adelante, el hombre tiene que tener esa visión de futuro donde cabemos todos, a pesar de las diferencias. Si aunque pensemos distinto podemos trabajar igual, mira, la bandera tiene 3 colores, blanco, azul y rojo, y cada uno es más opuesto al otro, pero conviven en un mismo paño, porque tienen una sola estrella. Nos hemos quedado en el pasado. Y aquí nos quedamos en el pasado para dividirnos y para debilitarnos, que es lo más grave. Aquí lo que ha faltado y lo único que hay que hacer es mirar hacia adelante, poner la vista en el futuro y poner el alma en manos de Dios, porque yo creo que eso es lo más importante, darle un sentido de trascendencia al ser humano y no esta mecanización. Y quiero terminar diciendo algo que no estoy de acuerdo con parece que yo creo en la sociedad chilena. Yo lo que no creo en los políticos. Yo creo que la sociedad chilena no, en el fondo, el hombre bueno no le ha dado la espalda a sus instituciones armadas. Si aquí los que aprovecharon, los que tomaron ventaja de las condiciones que creó el gobierno militar, esos son los que le han dado espalda a la sociedad, y esos son los políticos que nos han dejado abandonados. Pero el hombre común y corriente, él quiere su ejército, quiere su carabinero, quiere sus símbolos, quiere su bandera. En la medida que sigamos todos unidos. ¿Cómo le vamos a heredar las peleas nuestras como si los padres le heredáramos las peleas nuestras a nuestros hijos? Así es. ¿Sí? Nosotros nos confrontamos, tuvimos una época de convulsión, pero a nuestros hijos, a nuestros nietos, construyamos un Chile distinto, pacificado, unificado. Y las circunstancias fueron muy diferentes. Total. Claro. Bueno, amigos, lamentablemente nos va pillando la hora y estamos llegando al término del programa. Una vez más quedamos con muchos temas, muchas ganas de seguir conversando con estos panelistas y poder seguir descifrando la historia y el sentimiento de lo que son los hombres uniformados en relación a nuestro país. Entonces, lamentablemente tenemos que llegar hasta acá. Se nos quedan preguntas en el tintero, lógicamente, pero esperamos haber sido de utilidad a todos ustedes, queridos televidentes, en descifrar un poco más de la historia de Chile, en descifrar un poco más del sentimiento de nuestra gente, de la gente que integra las Fuerzas Armadas y también del conocimiento que deben tener los ciudadanos respecto a lo que son sus instituciones de la defensa y carabineros. Muchas gracias.